nuestros niños son las personas vulnerables a poder ser contagiadas. Ya hace unos días se confirmó el caso de dos casos de sarampión aquí en el país. Un joven de 21 años, además de una niña de 10 meses de nacida que están contagiados con sarampión. Además, el Ministerio de Salud informó que hay otros 34 casos que vienen siendo investigados, ¿no? Hasta el momento no han dado mayores detalles sobre el tema y sobre ese tema justamente que genera cierta preocupación. Vamos a conversar con la doctora Mónica Ramírez, ella es jefa del programa Sanitas, y con ella vamos a conversar sobre este tema de la sarampión que hasta hace algunos años seguramente uno no le generaba alguna duda, alguna preocupación, acudía con su hijo recién nacido al esquema de vacunación. Sin embargo, eso no se ha dado en los últimos años a partir del tema de la pandemia, ¿no? Vamos a conversar y le damos la bienvenida entonces a la doctora Mónica Ramírez. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida, exitosa. Hola José, ¿qué tal? Buen día. Doctora, ¿qué síntomas? ¿Cómo detectar? ¿Cómo saber si mi hijo, si mi familiar, ¿no? Si tiene o pueda tener sarampión? Sí, mira, lo más importante antes de ir de repente a los síntomas es ver la claridad y saber puntualmente el esquema de Ujú. vacunación que nosotros tenemos, ¿no? De hecho, el sarampión en Perú, ya el último caso fue hace bastantes años. Entonces, ¿por qué viene nuevamente este brote? Ujú. Básicamente porque una persona viene de viaje con sarampión y contagia a una bebé aparentemente pues de 10 meses. Como bien sabemos, dentro del esquema de vacunación, a partir de los 12 meses es la primera vacuna que tenemos que colocar a nuestros niños, y la segunda está a partir de los 18 meses. ¿Ok? Entonces, como tú mencionabas, en este periodo COVID, pues aparentemente han habido algunos niños que están no protegidos por la vacuna. Entonces vale la pena primero puntualizar y hacer el refuerzo con los padres de la importancia, porque son las personas, nuestros niños son las personas vulnerables a poder ser contagiadas. Ahora, ¿cómo me doy cuenta si mi niño, yendo a tu pregunta, Ujú. respondiendo a tu pregunta, cómo me doy cuenta si mi niño tiene sarampión o puede tener sarampión? Usualmente el sarampión viene por etapas. Si es que yo he tenido el contacto con la persona por estornudos, por salivación, etcétera, usualmente esto se queda en el ambiente flotando unas 2 horas. El virus es mucho más contagioso, ¿no? Para las personas no vacunadas, normalmente repito, ¿no? Pasan 8 a 10 días después del contacto, ¿no? Porque hay un periodo de incubación y el pequeño empieza a aparecer con fiebre, estornudos, todo el prodromo viral que se suele tener, ¿no? Fiebre, estornudos, mucosidad, algunos aparecen con conjuntivitis, algunos les sale en la cara interna de la boca, de la mejilla, como una especie de manchita blanca. Eso dura aproximadamente unos días, unos 5 a 6 días. Después de esos días es que empiezan a aparecer los puntos o el eczema característico o las manchas rojas en la piel características del sarampión. Empiezan a aparecer en el cuello, empiezan a aparecer en el tronco y después se empiezan a diseminar por el resto del cuerpo. ¿Qué es lo peligroso del sarampión? Que en niños usualmente, con mayor probabilidad, en niños que no están bien alimentados, puede causar neumonía, puede causar otitis, puede causar incluso otro tipo de enfermedades y puede ser grave, ¿no? Entonces, lo ideal es ir desde la premisa y cumplir con el calendario de vacunación. Y en este brote, proteger a los niños que todavía no están vacunados. Ujú. Ahora, si el niño está vacunado, ¿corre menos riesgo de contagiarse de sarampión o no le va a dar sarampión? No le va a dar No le va a sarampión. dar.
Entonces correcto. la vacuna es muy importante entonces para los niños, ¿no? Nos decía, repetimos entonces, 12 meses la primera vacuna, 18 meses la segunda vacuna contra la sarampión, el refuerzo, entiendo. Eh, Correcto. en el tema de los adultos, ¿se pueden vacunar o ya no es necesario? ¿Es de repente otra o paliativo para este tema de la sarampión? No, en realidad los adultos ya nos vacunaron, como mencionas, ¿no? Ujú, Ya nos vacunaron de pequeños, ¿no? Ya hubo una campaña masiva de vacunación y demás, y ya incluso estaba erradicado aquí de las Américas. ujú. Entonces, esto es un brote que nuevamente que ha aparecido, ¿no? Ya esto con los años, bueno, ha vuelto a aparecer aparentemente en otro lugar y por eso es que lo han traído de viaje, pero sin embargo no, hasta el momento no hay necesidad de que los adultos se coloquen algún refuerzo ni demás, ¿no? Ahorita la prioridad está en nuestros pequeños, en los vulnerables, son nuestros pequeños menores de 12 meses, ¿no? Que tenemos que de todas formas cuidar y los pequeños mayores de 12 meses que todavía no se han colocado su vacuna, el llamado a las familias para que tomen la prioridad necesaria del caso. Ujú. Ahora, usted mencionaba de estos síntomas virales que son los primeros que uno puede detectar en una persona que puede haberse contagiado de sarampión. A lo mejor lo podría confundir Sí, con una gripe, ¿no? ¿En sí. qué momento ponernos en alerta y decir, no, esto no es gripe, esto podría ser sarampión? Sí, es muy común con las enfermedades virales, Ujú. incluso el COVID es un problema El viral COVID, exacto, y como recuerdas, el COVID también tiene ese el síntoma. prodromos viral que Ujú, le decimos los médicos, ujú. ¿no? Que es bastante común, ¿no? Que es muy, muy, muy común. ¿Cómo identificar? Pues usualmente lo más importante, como te digo, es cuando hay este tipo de brotes por las zonas y demás, ¿no? Si yo sé que, no sé, los brotes han sido en Surco, Surquillo y demás, pues tratar de evitar sobreexponer a mi pequeño por ahora, ¿no? Hasta que todo esté completamente controlado y manejado, ¿no? Que yo creo que es lo fundamental, saber con qué contactos tiene mi pequeño, porque estamos hablando de pequeños menores de 1 año, ¿no? Ujú. Entonces sabemos los contactos directos que tienen nuestros niños. Básicamente es ahí donde nace el saber o darme cuenta, no, mira, lo he expuesto entre una persona que estaba infectada y más o menos hago el cálculo. En caso no tenga esa noción, ¿cómo me doy cuenta? Pues el sarampión, la única diferencia, por así decirlo, o algo que llame la atención, es que en algunos niños, como te digo, dentro de la cavidad oral Ujú. aparecen una especie de manchitas blancas, ¿no? Que es complicado que los padres se den cuenta, ¿no? La temperatura tiende a ser un poco más alta que alguna otra enfermedad viral. Entonces, lo más importante siempre es, en caso de temperatura alta, niño menor de 1 año, que yo vea que no puedo manejar, pues acudir de frente al pediatra para que el pediatra pueda hacer la revisión completa del niño y en caso pues el pediatra vea algún signo que le llame la atención, pues hacer el aislamiento que corresponde. ¿Hay alguna diferencia entre los síntomas que puede presentar un recién nacido, un bebé, ¿no? O una persona adulta contagiada o con síntomas de sarampión? Básicamente el prodromos es el mismo, posteriormente el rash es el mismo y demás. Ujú, ¿Cuál es la diferencia o por qué tanto vemos el tema de los niños? Mientras más pequeño sea el bebé, menos sistema inmune maduro tiene. ujú. Al no tener el sistema inmune maduro, pues existe la posibilidad existe mayor riesgo de eh, tener complicaciones propias de la enfermedad. ¿Y cuáles son las complicaciones comunes que tiene el sarampión en niños que todavía no están lo suficientemente fuertes o en niños que no están lo suficientemente alimentados, por así decirlo, ¿no? Porque son inmunoprotegidos, ¿no? Eh, en niños desnutridos, qué sé yo, eh, neumonías, enfermedades incluso, puede llegar a incluso ser una enfermedad cerebral, eh, otitis, ¿no? Y Ujú. puede producir incluso en algunos casos ceguera, ¿no?
Entonces, estas complicaciones del sarampión son las que preocupan, ¿no? Y en qué casos se da con mayor frecuencia, en casos de niños muy pequeñitos que no tienen todavía el sistema inmune fuerte, y en qué casos se da con mayor frecuencia en niños que no tienen, niños malnutridos, que no tienen las defensas de manera adecuada, ¿no? En niños que no están bien atendidos, en niños con malnutrición, en niños inmunodeprimidos, ¿no? Que no tienen igual el sistema de defensa eh, bien instaurado, ¿no? Es la probabilidad y es el temor que existe de la complicación. Estamos con la doctora Mónica Ramírez, ella nos está explicando justamente todo este tema de la sarampión. Doctora, para ir cerrando la entrevista, reitérenos por favor el tema del esquema de vacunación, que tiene que quedar muy claro para las madres, los padres, ¿no? Con sus niños recién nacidos, por favor. Sí, muchísimas gracias por reiterar y puntualizar ese tema, ¿no? Es lo más importante, yo siempre digo que lo más importante es la prevención, ¿no? Lo más importante es la prevención y dentro de nuestro esquema de vacunación tenemos que tener claridad que la primera vacuna del sarampión está a los 12 meses de edad, el refuerzo está a los 18 meses de edad y tenemos que cuidar de contactos a nuestros niños pequeños. Y en caso no hayamos vacunado a nuestro pequeño teniendo más de 18 meses, pues es el momento para evitar cualquier tipo de riesgo e ir y vacunarlo en el centro de vacunación que le corresponda. Perfecto. Muchas gracias, doctora Mónica Ramírez. Gracias por acompañarnos aquí en Exitosa. Muchas gracias. Era la doctora Mónica Ramírez justamente hablando y dándonos estas recomendaciones, cómo prevenir en todo caso o cómo alertarnos de que en casa podamos tener a nuestro pequeño con este tema del sarampión, que ya se vienen registrando este brote, ¿no? Ya 2 casos confirmados y 34 en investigación.